Buenos días, profe. Buenas noches, profe. Buenos días para usted, buenas noches para mí. Sí, por eso me confundí. No, tranquila. Entonces vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Ya estamos a la segunda sesión, yo ya le estoy compartiendo pantalla. De igual forma, Ya está en la plataforma, yo ya lo descargué ahorita. Entré. ok. Entonces, pues acá voy a cerrarle, usted que ya lo visualizó. Excelente. Entonces voy a dejar de compartirle, me voy a ir directamente con las diapositivas, que son la parte que me interesa trabajarle. Ya lo dejo, se lo pongo. Si usted visualizó, se dio cuenta que lo que tenemos para el día de hoy son los de la investigación documental. Sí, sí, lo tengo en la computadora. Ok. Para que ya vaya pensando en el tema que me va a presentar. Lo que no le he subido es la tarea, pero ya la tengo lista para subírsela hoy. La tarea que corresponde a la sesión 1, pero se la ubiqué en el 2. ¿Está visualizando? No. Sí, Los pasos de la investigación. la diapositiva. Ajá. Sí. Ok. No, en la pantalla mía, no en la suya. A ver, no logro ver bien. Ok, vamos a ver qué pasó. Mm, Ahí, miro el escritorio Ok, en la pantalla de usted, gracias. los archivos. Ahora sí, supone que ya estamos. Ahora sí. Ok, entonces como le mencionaba, estamos frente a la unidad 2. Este programa solamente tiene 4 unidades, pero la unidad más fuerte es esta. La otra sí es cierto que se llama redacción de informes técnicos, pero tiene que ver con el asunto de redactar cartas, informes, redactar currículum, elaborar currículum, todo eso, ¿verdad? Pero Ujú. conversando con su coordinadora, ella me dijo que le va a corresponder llevar taller de Ujú. investigación. Entonces, para poder tener una base científica, porque metodología dice que ya desapareció, entonces usted ya no va a prácticamente aprender todo el proceso de eso. Yo no sé si usted ya cursó metodología o lo desconozco. Bien, entonces lo que se pretende en esta unidad es que usted conozca los pasos fundamentales en la selección y delimitación del tema para realizar la investigación documental. Vamos a trabajar de planeación para que usted conozca todo lo que es el proceso, la selección y delimitación del tema, cómo se plantea el problema y la redacción de los objetivos.
Eso es los contenidos. Ujú. Entonces hablamos ya de las etapas. El primer paso es la selección del tema y es proponernos una idea sobre lo que nosotros queremos investigar. ¿Qué investigar? Cuando me refiero a qué investigar, me refiero específicamente a que usted va a seleccionar un tema, pero con el enfoque de su carrera. ¿Clara? Sí, Ok. Entonces, ese es el primer paso. Cuando hablamos de selección del tema, probablemente podemos pensar en algún momento en un tema, yo podría decir a rasgos generales la temática, el medio ambiente, podría decir yo. Ah, entonces ese es un tema general. Pero ¿qué es lo que voy a estudiar del medio ambiente? Ah, entonces quiero indagar sobre las causas y consecuencias que están afectando al medio ambiente en las zonas rurales en Nicaragua. Un ejemplo. Entonces, ya le di nombre y apellido, lo delimité. Eso es delimitar un tema. Entonces, cuando habla de delimitación del tema, es decir, en qué lugar, en qué tiempo y con qué recursos, y acá lo tiene. ¿Qué límites tendrá el tema? Espacio, ¿dónde? Temporal, ¿cuándo? Y recursos, ¿con quiénes lo voy a hacer? Entonces, por eso usted se dio cuenta que yo prácticamente giré. Dije el medio ambiente, pero ¿qué voy a estudiar del medio ambiente? ¿Cómo está afectando, cómo ha sido afectado el medio ambiente en las zonas rurales en Nicaragua? ujú, Ahí ya he estado. Luego, voy con la tercera fase. Ya la tercera fase tiene que ver con el planteamiento del problema. Si yo lo que pretendo, cuando realmente nosotros investigamos, lo hacemos con un fin. Y el fin es probablemente resolver una problemática existente en determinado contexto. Cuando me refiero a contexto, es que ubicarme, en el caso de usted que es administradora, un ejemplo, le voy a dar un ejemplo de un tema. Usted podría darse cuenta que en X empresa no existe un manual de funciones que se ejecute de forma ideal. Entonces, ¿cuál es el problema? Están presentando problemas a lo mejor de que no hay orientaciones claras. ¿Qué es lo que está fallando entonces? Tendría que ver qué voy a indagar específicamente de la empresa. Pero como hablo de manual de funciones, es determinar en forma jerárquica a ¿en través, qué área? a, a través de área, a lo mejor, cómo, dónde lo voy a aplicar o qué es lo que está fallando. Entonces, a eso se refiere el planteamiento del problema. Entonces, dice acá, yo me hago la pregunta, ¿cuál es exactamente el problema? A los muchachos, voy a poner otro ejemplo, a los muchachos de contabilidad o a los muchachos también, sí, de administración de empresa, yo les decía, si usted es el administrador de una empresa X como administrador y usted se da cuenta que tiene problemas para poder cubrir la planilla de todo su personal o que no existe un fondo económico para poder cubrir el aguinaldo de la empresa que usted está dirigiendo, usted me va a decir probablemente, ah, entonces, ¿en dónde está el problema? Tengo que analizar con el contador dónde está la situación. ¿Por qué no hay fondos para poder cubrir el aguinaldo? Aquí, en un momento dado, aquí se va a ir todo el mundo, si acaso hay alguna demanda, de por qué no hay. Entonces, de por qué no hay fondos. O sea, aquí a quien vamos a indagar en todo caso es al departamento contable. Ujú. En el departamento contable tengo que determinar si existe fondos o no, o por cómo se fumaron esos fondos. Luego dice el tercer paso, la tercera etapa del proceso de investigación son los objetivos. Los objetivos son las metas o la finalidad que yo tengo
la finalidad que yo tengo para realizar la investigación. Luego, ¿cuáles son los fines que yo persigo? Cuando hablo de los objetivos, nosotros nos damos cuenta que los objetivos se redactan en verbos en infinitivo. Existe para allá le voy a dejar un nombre para que usted lo anote ahí. Existen diferentes taxonomías y dentro de las taxonomías de los verbos está la taxonomía de Bloom. Se escribe B-L-W-M, Bloom. Taxonomía de Bloom. Anótelo, por favor. Bloom. Bloom. B-L-U-M. No, B-L-W-M. Ya. Ok. Esa taxonomía de Bloom le establece objetivos, verbos para trabajar objetivos generales y verbos para trabajar objetivos específicos. Entonces usted va a seleccionar cualquiera de esos verbos que usted le convengan de acuerdo a su tema que usted haga. Entonces por eso le digo, porque va a haber un momento en que usted va a tener que redactar los objetivos. Luego vamos a la tercera etapa, que es la justificación. Cuando hablo de la justificación, es que yo tengo que justificar por qué es importante la investigación que yo estoy realizando. ¿A quién va a ir dirigida? Cuando me refiero a quién va a ir dirigida, es a quién le va a servir esta investigación. Luego tengo como tercera etapa lo que es el marco de la investigación. Ya cuando hablo de marco de la investigación, hablo de la parte teórica, la parte más principal del trabajo de investigación. Entonces existen dos tipos de marco. Dentro de los tipos de marco, primero tengo el marco teórico, es con la teórica se relaciona el problema. ¿Qué es eso de postura teórica? Son los postulados teóricos que van a sustentar el tema que yo seleccioné. Por eso dice, con postura teórica se relaciona el problema, porque la idea es tener una base de datos de forma teórica o de factores que van a sustentar mi tema de investigación. Luego tengo el marco conceptual de conceptos. ¿Por qué el conceptual? ¿Con qué realidad concreta se relaciona el problema? Mira que aquí habla primero la postura teórica y aquí habla de la realidad concreta. Cuando habla de realidad concreta, dentro del marco teórico entran los benditos antecedentes. ¿Qué es eso de los antecedentes? Acá no está marcado, pero sí entran. Los antecedentes son las investigaciones que se han hecho y tienen relaciones con el tema que yo voy a trabajar. ¿Por qué voy de forma pausada? Porque usted me tiene que entregar como examen final la redacción de una investigación enfocada a su carrera. Por eso voy de forma pausada y aquí es donde más fuerza le voy a dar. Yo hablaba con Mercedita y le decía, Mercedita, que foguear a su muchacha. Sí, me dice, a Belencita, ¿cuál es una María? A Teresita, le dice ella. A Teresita me dice que necesito luego foguearla para que no tenga problemas en lo que es el taller de investigación, que es con que se está finalizando. Ahorita la universidad, por orientación desde el Consejo de Universidades y la acreditación del CNEA, que es la que acredita todas las universidades del país, enviaron que se trabaje monografías. Y dentro de las monografías, lógico, ¿verdad? Que estas tienen 3 fases para que usted sepa para dónde vamos. Para dónde vamos porque a lo mejor me corresponde impartírselo. Yo estoy en taller de investigación 1 y estas son secuencias 3, ¿ya? Pero para poder llegar ahí, usted tiene que conocer esto que yo le estoy diciendo. ¿Me entiende la importancia de esta parte? Sí, sí. Okay. Entonces, cuando hablo de los antecedentes, como le mencionaba, porque estoy en el marco de la investigación, le estoy hablando específicamente a los que se clasifican en 3: internacionales, nacionales y locales. ¿De dónde
tengo que buscar información. Yo tengo que buscar información en la red. Voy a buscar, cuando hablo de internacionales, tengo que buscar por lo menos 5 años atrás. En otras palabras, estamos hablando de 2024, tienen que ser 2018 para que tenga validez 2018-2019. Pero como usted no sé en qué momento va a graduar, no sé cuántas asignaturas le faltan, ni idea tengo. Se va a tomar como parámetro 5 años atrás para poder buscar la información. Entonces, ¿qué va a hacer usted ahí? Buscar investigaciones que se relacionan o que tienen que ver con el tema que usted está trabajando. Esos son los internacionales. Entonces, en general encontramos a veces de Colombia, de Uruguay, de Perú, investigaciones realizadas o tesis monográficas, como le querramos decir. Eso es a nivel internacional. Luego venimos a nivel nacional. Cuando hablamos de nivel nacional, hablamos de Nicaragua. Aquí vamos a encontrar también en la red algunos repositorios y dentro de los repositorios que se puede encontrar de la UNAM todas las universidades que imparten la carrera que usted está cursando. Puede buscar de la UNAM, puede a lo mejor buscar de la UAM, qué sé yo, de la UNICA, gente que ha trabajado alguna investigación que tenga relación con su tema que usted va a trabajar. Eso es la parte de los antecedentes. Y por último, porque se clasifican en 3, le decía, que son internacionales, nacionales y locales. Pero cuando hablamos de locales, hablamos de las de la universidad. A ver si se ha hecho alguna tesis, pero como hasta ahorita está incursionando en el mundo de investigación, usted no va a encontrar. Entonces ahí se redacta, pues cuando ya estemos en el proceso, yo le voy a decir qué es lo que vamos a colocar ahí. Bueno, después de pasar ya con el marco de la investigación, vamos a la hipótesis y las variables. Cuando hablamos de la hipótesis, hablamos de supuestos, que yo me puedo redactar en base al tema de investigación o en base al problema de investigación, porque por ahí tenemos el planteamiento del problema. De ahí va a salir la hipótesis. Es una suposición que yo hago, es un supuesto. Luego, y por eso dice, ¿cuál será tentativamente el resultado de la investigación? ¿Hacia dónde me encamino yo? Eso es como predecir, pronosticar, para darle sinónimo, hacia dónde voy yo con mi tema. Luego viene el diseño metodológico que se le conoce también como marco metodológico, porque existe el marco conceptual, el marco teórico y el marco metodológico, conocido también como diseño metodológico. Ya con el diseño metodológico, yo voy a trabajar toda la metodología que yo logré utilizar durante el proceso de investigación. Cuando hablo de metodología, es explicar, que posterior lo vamos a ver, qué tipo de investigación es, cuál es el enfoque que tiene, cuál es la muestra que yo seleccioné, cuál es la población que yo voy a investigar. Ahí tiene que ver con las benditas variables. Por eso habla acá anteriormente de la variable. ¿De dónde salen las benditas variables? Porque anteriormente solo le hablé de la hipótesis, no le hablé de la variable, entonces lo voy a explicar. ¿De dónde salen las variables? La variable le voy a hablar en términos matemáticos porque a veces dificulta entender. Las variables en matemática es aquello que nosotros despejamos cuando desconocemos el resultado de algo, ¿verdad? Entonces es igual. En investigación vamos a extraer del tema y del objetivo aquella información que ustedes conocen del tema. Es el bendito bosquejo. Yo no sé si en algún momento usted trabajó algún bosquejo durante su trabajo en las universidades, no sé, las asignaturas, ¿verdad? Pero de ahí salen las benditas variables. ¿Cómo le vamos a llamar a la variable? Existen 2 variables, variables dependientes y variables independientes, que posterior se la voy a explicar. Pero acá voy a irles mencionando. Luego bueno, acá me dice el diseño metodológico, es aquel procedimiento ordenado que usted va a continuar hasta alcanzar el objetivo propuesto.
Entonces, si usted se da cuenta, estrecha relación entre diseño metodológico y objetivo. Luego, aquí está lo que yo le mencionaba, diseño metodológico. Voy a determinar la población y la muestra. ¿Cómo se va a seleccionar? ¿Cómo se va a realizar la selección de muestras? Si yo estoy hablando de una empresa X, como le estaba planteando, y a lo mejor mi tema de investigación está enfocada a un departamento específico. Usted sabe que la empresa es macro y no puede usted trabajar toda la empresa. Tienen que entrar directamente a los departamentos, ¿verdad? Para ubicarla. Luego viene la recolección de información o la recolección de datos. ¿Qué es eso de la recolección de datos? Si yo tengo una muestra definida, si es el departamento contable el que yo quiero investigar, entonces, ¿a quién va dirigida? Los instrumentos hablamos de entrevistas, de encuestas, de guía. Esos son los instrumentos que me van a permitir obtener información del tema. ¿A quiénes va a ir dirigido esos instrumentos? A las personas que yo he seleccionado como fuentes de información. Ahí les voy a aplicar una guía de preguntas a lo mejor para poder recolectar datos y de dónde van esas preguntas. De los objetivos. Yo tengo que buscar de alguna manera alcanzar con los objetivos. Entonces, yo tengo que trabajar preguntas derivadas de los objetivos del tema. ¿Por qué? Porque yo necesito en todo el proceso, porque si mis objetivos son la meta que yo propongo, tengo que buscar algunos métodos para poder obtener esa información y aclarar lo que dice mi objetivo. Luego ya tengo la recolección de datos, todas las encuestas, todas las entrevistas, qué sé yo, una guía de observación, un grupo focal. Esos son instrumentos. Entonces, ¿qué hago yo cuando ya tengo todo lo que ya me respondieron ellos? Hago un procesamiento de datos. Existen diversas formas para poder analizar datos. Cuando habla de procesamiento de datos, hablamos del análisis de datos. Análisis y proceso de datos. Entonces acá ya hago un análisis de lo que ellos me dicen y organizo y dice, el procesamiento de los datos es cómo se va a organizar la información recolectada. ¿Cómo se le llama eso? Le voy a hablar a nivel de investigación documental, no le voy a hablar aún a nivel de test. Cuando dice, se le llama análisis y discusión de resultados. Ya cuando hago un análisis de todo lo que me dijeron, 25 o a lo mejor un ejemplo. 10 personas de las 25 entrevistadas manifiestan esto y esto y esto. De las 25 personas, si 10 me dijeron otras, entonces 10 me dijeron esto, 5 me dijeron, y yo comienzo a hacer esos datos que tengo. Hay que hacer hablar los datos que nos arrojaron en la recolección de datos. Exactamente. Eso es procesamiento de datos. Ok. Aquí ya voy a entrar con otra diapositiva. ¿Qué hago en las etapas? Etapa, actividades y productos. En la etapa de la planeación, cuando hablo de planeación, hablo de la etapa del protocolo. Aquí voy a elegir el tema, voy a plantear el problema, voy a construir el marco teórico, voy a trabajar el diseño metodológico y voy a construir hipótesis. Todo esto que yo haga en la etapa de planeación de la investigación se le conoce como protocolo de investigación. Es el protocolo que supone que tiene que quedar listo para poder alcanzar mi trabajo investigativo. Ya en la ejecución, ya aquí solamente hice la parte medular del tema, pero acá a lo mejor trabajando ya hice instrumentos, aquí voy a recolectar datos. Cuando hablo de hacer instrumentos es que solamente quedaron redactados nada más, pero en esta etapa de ejecución yo los tengo que aplicar esos instrumentos. Aquí voy a recoleccionar datos, voy a hacer análisis e interpretación de los datos, que es lo que usted me estaba diciendo, luego presento los. Por último, en base a mi objetivo, hago las conclusiones y las recomendaciones.
¿Cómo se le conoce a esa etapa? ¿Cuál es el producto que yo deseo alcanzar? Un informe preliminar de mi trabajo de investigación. Y en la última etapa es la comunicación. ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? Voy a comunicar los resultados obtenidos. ¿En dónde? Puede ser en un informe final, puede ser en una tesis, puede ser en una tesina, puede ser en una conferencia, o bien lo doy a conocer en un artículo científico. ¿Clara hasta dónde voy? Sí. Ok. ¿Qué te pusiste, pues, muchacho? Bueno, ahí tengo. Primera fase, elegir el tema, seleccionar el problema, plantear preguntas, diseñar metodología, planear acciones, organizar todo el proceso. Esa es la primera fase explicada otra vez. Entonces le conoce, como le mencionaba, el proyecto o protocolo de investigación. Cuando habla de seleccionar y plantear preguntas, esas preguntas benditas salen de los objetivos. Okay. Vamos a la segunda fase. En la segunda fase, que es la ejecución, como le hablaba, aquí voy a aplicar las técnicas de investigación, la búsqueda y recuperación y organización de la información y voy a construir datos. ¿Cuál es el tipo de documento que voy a obtener? Puede ser un registro, puede ser un diario de campo, puede ser un cuaderno de notas, puede ser una bitácora, puede ser cuestionario, puede ser grabaciones, pueden ser entrevistas. Aquí se utilizan las fotografías también, porque las fotografías son evidencia del trabajo que yo vengo realizando. Pueden ser ficheros o fichas de lectura. Luego viene la fase última, que es evaluación de resultados. Esto ya debidamente organizado, se analiza la información, se revisa la redacción y la revisión del reporte, se hace un documento por escrito y se presentan resultados de la investigación a un grupo especializado. Se divulga el conocimiento científico al público en general. ¿Qué tipo de documento voy a obtener de todo este proceso? El reporte escrito de una investigación científica. Por eso habla de que esto va a ser expuesto a un grupo especializado, pues porque aquí existe un jurado, bendito. Hay un reporte escrito, tesis, artículos, monográficos, producto esperado. ¿Verdad? Ok. Salgo de ahí y voy acá. Aquí me voy a meter un poquito ya entrando con la fase. ¿Qué son los objetivos? Como le mencionaba, son los logros que se pretenden alcanzar con la ejecución de las actividades que integran el proyecto. ¿Cómo deben de ser estos objetivos? Punto, deben de ser bien claros. Cuando habla de claridad, se refiere que el lenguaje debe ser comprensible y preciso y que lógicamente se puedan entender fácilmente. Por eso dice fácilmente identificable. ¿Qué otra característica deben de tener los objetivos? Deben de ser precisos, deben de ser factibles de alcanzar con los recursos disponibles, estrategia adoptada y los plazos previstos, porque yo no puedo trabajar a futuro, yo tengo que presentar una etapa definida en qué tiempo voy a ejecutar mi trabajo de investigación. Luego dice que otra característica que deben de tener estos señores es que deben de ser pertinentes. ¿Qué es eso de la pertinencia? Debe establecerse una relación o una vinculación con la situación que se pretende resolver. ¿Cómo se le llama a eso? Situación que se pretende resolver. Es el planteamiento del problema. Luego tengo los objetivos del trabajo final, dice aquí, o monográfico. Primero, objetivos generales. ¿Qué son los objetivos generales? Dicen que estos señores me van a resumir la idea central y la finalidad del trabajo de investigación. Deben de presentar un enfoque más amplio a la problemática. Deben incluir el problema. O sea, cuando yo redacte el objetivo general, yo debo de tomar en consideración estos aspectos. Debe incluir el problema, va a delimitar, debe incluir el problema de la hipótesis que se desarrolla a lo largo de la tesis. Debe delimitar el tema del proyecto de investigación. Luego tengo los benditos objetivos específicos que son más alcanzables que el general. En los objetivos específicos se deriva del objetivo general. En el objetivo general solamente se presenta uno.
en los objetivos específicos se presentan 3. ¿Qué hacen estos señores? Detallan los procesos necesarios para trabajar o hacer posible el trabajo de investigación. Deben dar un enfoque detallado de la problemática. Deben delimitar y precisar lo que se quiere investigar. Por eso es que le digo, de ahí viene la palabra específico, más claro que los primeros. Deben de presentar de forma detallada lo que se desea conseguir. Entonces, ¿de dónde se derivan los específicos? Del objetivo general. ¿Hasta dónde vamos? ¿Cómo vamos? Bien. Bien, ok. Me gusta que me vaya entendiendo. Pues, Dejo de compartirle esto y le quiero decir que dentro de la... Espera, hay un material complementario, que ya se lo dejé, un material complementario de lo que es los contenidos. No tenemos tiempo, sí, todavía. Vamos a dar. Vamos a cerrar documentos, la segunda sesión ya. Vamos a cerrar este. Ok. Me regreso a Zoom. Le digo compartir. Está viendo, ¿verdad? Paso, dice, de la investigación documental. Aquí, sí. la elección y delimitación del tema. Aquí se hace la formulación del propósito de la investigación, se hace un bosquejo de ideas. ¿Qué es eso del bosquejo de ideas? Cada una de las subtemáticas que yo voy a desglosar en lo que es el marco teórico. ¿De dónde salen? Del cuadro de operacionalización de la variable. Es posterior, también se lo tengo que explicar. Esta sesión no solamente es la única que voy a hablar de investigación documental, por lo menos tengo que hacerle 2 sesiones más para que usted que en el proceso usted vaya trabajando su investigación documental. Aquí se trabaja un bosquejo de ideas, se trabaja un plan de trabajo, se hace la aplicación de los pasos de la planificación que ya de una vez ya se los presenté anteriormente, sobre una temática de carácter académica, científica o social. Luego tengo, dice acá, y comentemos qué ideas tengo sobre mi tema de investigación. Yo sé que ahorita a usted le va a quedar una nebulosa de dudas de qué es lo que quiere investigar o no sé si ya lo tiene previsto. Cuénteme. Todavía no, ¿verdad? Entonces, para esto le va a quedar ahorita como un vacío que usted va a pretender. Primero aclararse hacia dónde va. Luego dice, ¿será posible realizarla? ¿Por qué? Probablemente a usted se va a hacer la idea. ¿Cómo lo voy a trabajar? Yo desde acá, mi tema, si yo estoy y me dice la maestra que mi tema tiene que ser enfocado a la carrera, que debe de delimitar un contexto, debe delimitar un espacio temporal, ¿cómo voy a hacer yo? Probablemente eso debe estar pasando por su cabecita. Luego dice acá, ¿qué es la planeación? Ya le expliqué qué es la planeación. Y luego ¿qué se necesita la planeación en un trabajo de investigación? Ajá. Luego tengo el paso a paso. ¿Cómo se formula el propósito de la investigación? Primero me dice, todo autor desea, al igual que tú, saber, conocer, describir, explicar
para sí mismo, sino para divulgarlo, porque yo puedo trabajar un texto, pero ¿cómo hago para que la otra persona entienda lo que yo quiero decir? Por eso habla de divulgarlo, difundirlo en personas de un mismo nivel de conocimiento o de otros niveles, porque uno siempre debe ir pensando a quién va a ir dirigido nuestro trabajo de investigación. Entonces dice acá, los autores tienen objetivos, en este caso suyo, ¿verdad? Metas, razones por las cuales manifiestan sus conocimientos por escrito. Luego tengo la selección del tema, la redacción de los objetivos y su justificación, dice acá, del autor del texto seguramente consideró los pasos que a continuación te recomendamos seguir. Siguió sobre una idea limitada e incluso la esquematizó, probablemente. Luego, para la redacción de sus objetivos va a utilizar algunos esquemas. Se propuso de forma explícita los objetivos de la investigación. Un ejemplo, se redactan usando verbos en infinitivo, por ejemplo, conocer algunos mitos que el hombre ha utilizado para explicar el origen del universo. Establecer quiénes fueron los primeros en buscar explicaciones racionales sobre el origen del universo. Luego tenemos lo que es la justificación del tema. Justificó el tema seleccionado. ¿Qué significa eso de justificar? Con tus razones o motivos. Ejemplo, quiero, nunca se trabaja, acá está erróneo. Nunca se trabaja en primera persona. Se trabaja en forma impersonal. Se desea investigar este tema. Anote lo que le dije. Siempre se redacta en forma impersonal. Impersonal. ¿Qué quiere decir eso de impersonal? Justifico el tema, la Sí, justificación del tema. sí. ¿Por qué se redacta en forma impersonal? Porque usted va a ir pensando a quiénes les puede servir esta investigación. Entonces usted va a decir, aquí no va a decir quiero investigar, se desea investigar este tema porque considero que es interesante. Aquí hay un ejemplo y porque al conocer la política, bueno, aquí explican del tema. Después de haber redactado los objetivos y la justificación del trabajo, debes comprobar que estos tengan relación con el planteamiento y con la delimitación del tema. Luego hago un bosquejo de ideas. ¿Qué es ese bosquejo de ideas? Es indicar las partes o las fases del estudio, las actividades y los plazos en lo que se piensa cumplir. Tiene que elaborar por escrito un esquema y una agenda de trabajo. El esquema es útil porque representa de forma gráfica todo el proceso que va a seguir. Es como un índice con sus partes esenciales y secundarias, las actividades que deben realizarse y el tiempo en que se dispone. Este esquema se convierte en una agenda de trabajo, en una guía valiosa que conduce a la investigación. Conclusión, evitando extravíos o de estudios truncados. En suma, el éxito de investigación depende del plan de trabajo y las constancias de tu esfuerzo. Para la redacción de tu esquema, debes tener presente el propósito de tu investigación, ya que de ellos van a derivar temas y subtemas que los cubran. Estos temas y subtemas se pueden ir numerando y ordenando por importancia. ¿Qué quiere decir? Que usted los tiene que organizar de forma jerárquica. Estos, dice, se presentan dos modelos. A ver, redacta el propósito de tu investigación. Yo creo que ahorita ya tengo 2 minutos nada más, lo que me caben. Dice, redacta el propósito de investigación, justifique el porqué del estudio, elabore el... Y luego habla de las técnicas de recopilación y selección de documentos. Para esto también, para que usted no me ande muy perdida, yo le dejé un video para que lo visualice. Ahí está en el repositorio. Oye, para que Bueno, mejor si tiene alguna consulta, usted me la haga saber en la siguiente sesión de clase. bueno, ¿Verdad? Luego, fuentes de información documental. Dice que la primera pregunta que va a surgir es que podemos dar inicio a la recopilación de documentos. ¿En dónde los voy a buscar? Por lo general, como es una investigación documental, nunca se web, se trabaja con libros PDF o tesis o artículos o revistas, pero nunca con página web, porque a veces encontramos sitios web que no son bien confiables. Y como acá tenemos que aplicar las benditas normas APAS, eso significa que hay que ir citando. Y si vamos a trabajar con referencia, entonces tenemos, ¿verdad?, que tener cuidado que vamos a utilizar como fuente de documentación. Es importante que tomemos en cuenta que siempre, no siempre se van a localizar
todos los documentos en un solo lugar o que están disponibles. Para ello hay que plantearse estrategias para obtener alguna información que se verán adelante. Te pedimos que resuelvas lo siguiente. Aquí hay una tareita, da al menos 3 por títulos de algunas publicaciones periódicas y generales especializadas. De un ejemplo de cada una de las siguientes publicaciones, diarios, esto habla de revistas. Luego elige una publicación o una especializada y escribe los elementos que contienen cada una de ellas. En la técnica y el fichaje documental se debe hacer según la normativa APA y era lo que le se hace en elaboración de fichas, elaboran las fichas bibliográficas de la investigación documental, creo que hasta ahí llega. Bueno, ya casi estoy de salida, entonces no sé si tiene alguna duda y me la hace saber. Bueno, entonces yo le escribiría si tengo alguna duda. Esta es la tarea que hay que entregar entonces. No, la tarea se la voy a poner porque es de la primera, esto es para que usted vaya practicando, porque antes de hacer todo esto, usted tiene que delimitar su tema, cuál es el tema que usted investiga. Lo Bueno. primero que debe hacer es ir pensando en qué tema